Magdalita, salam aleikum. Aleikum salam. La verdad, ahorita me siento como cuando hice mi primer rosario, niña, que me temblaba todas las canillas. Y todas las oraciones hasta se me olvidaron. Pero estoy muy contenta, la verdad, de poder compartir mi visión de estas lecturas. Muchos me lo habían pedido ya, pero yo estaba como que, no, por el momento no, todavía no quiero, gracias. Más adelante será. Y justamente quise hacerlo en este día porque quiero que la muerte dejemos de verla como esta visión que nada más muere esta carne y hasta ahí llegó, ¿verdad? No, sino que quiero que comenzamos a comprender que la muerte está en un constante coqueteo con nosotros, por decirlo así. La muerte ha estado desde el primer día en que llegamos a este mundo, desde el primer momento que dimos aquel grito cuando el doctor nos sacó del vientre de nuestra madre. Desde ese momento la muerte ha estado con nosotros. Ahí van a disculpar que ando un poquito ciego, me va a tardar un poquito, ¿verdad? Pero así es. A la reflexión de ahora le quise titular La muerte, nuestra amiga, que nos acompaña en nuestras vidas. Como ya les decía, quiero iniciar como esa idea de desconstrucción de la muerte, que tenemos de la muerte. Quiero que dejemos de verla como este espectro encapuchado con aquella guadaña y que nos va a venir a traer el día del juicio final, ¿verdad? Según, ¿verdad? Dicen. Y que dejemos de pensar que únicamente los seres vivos somos los que llegamos a morir. Los humanos, las mascotas, los animales y la fauna. La flora y la fauna. Sino que también otros aspectos mueren, como son los sentimientos, las emociones, también llegan a morir. Así como nacieron, así también llegan a un proceso donde tienen que acabar. Ha llegado a su límite y ha tenido que dejar de existir en nuestras vidas, ¿verdad? Me da curiosidad, bastante... Bueno, sinceramente le voy a decir que yo escogí las lecturas para el día de ahora. Me dieron la selección y yo dije, yo quiero la del Día de Todos los Santos, ¿verdad? Porque yo la más santera. Entonces, decidí esta lectura también por la parte del Evangelio que trae estos personajes a colación, que si nos fijamos son Santa Marta, Santa María y San Lázaro. Y Jesús también, ¿verdad? Santos que por una u otra manera son de mi devoción y que han estado bastante en constante trabajo con ellos, por decirlo así, así se los voy a dejar. Entendamos también que nosotros desde el primer instante, como les decía que dimos el grito, estamos relacionados con la muerte. Y ya que la muerte está en este tema, entonces vamos a hablar un poco de ella también, ¿verdad? Como estamos celebrando 3 fiestas, que por cierto no se las habíamos contado, se lo habíamos dicho 2, pero son 3. El 31 que fue Samaín, el primero que es el Día de Todos los Santos y el 2 que es el Día de nuestros fieles difuntos, ¿verdad? Quiero decirles que para comenzar con esta reflexión, y me voy a centrar en el Evangelio porque las lecturas siento que está un poco trillada porque las escucho a cada ratito en las velas, en los novenarios y en cualquier momento que sea de algún difunto se escuchan esas. Y que nos dicen que hay que pasar vamos a ser pasados como el oro por el crisol, ¿verdad? Y yo les he dicho que sí quisiera estar bañada en oro, pero no pasar por el crisol, ¿verdad? Este evangelio también
quiero que lo veamos desde otros ojos. Quiero que dejemos de verlo desde como se nos ha enseñado que tenemos. Porque siempre que agarran este evangelio dicen, ay, que hay que arrepentirnos porque ya casi se acerca el día de nuestras muertes y hay que arrepentirnos de todos nuestros pecados. Que ya no tenemos que andar haciendo cosas que a Dios no le gustan, y nos comienzan a mentar toda aquella letanía, ¿ves? Que la fornicación, que los vicios, que los adulterios y todo eso, ¿verdad? Y a mí me dan ganas a veces de decirle a los que predican y su doble vida que lleva también la va a dejar, hermano, ¿verdad? Porque si me está diciendo que deje de ser una mujer trans porque es pecado, entonces usted va a dejar también su vida doble. Va a dejar de tener esos encuentros con los twins. Entonces, si usted quiere que yo me arrepienta, arrepiéntase usted primero y después me viene a contar, ¿verdad? Y habrá que ver si lo hacemos o si no. Entonces, como les mencionaba de los 3 personajes del principio, quiero tomarlos como una referencia. ¿Por qué como una referencia? Porque a cada uno le quiero otorgar como un aspecto que podemos llegar en nuestras vidas. ¿Y por qué en nuestras vidas? Porque así como les decía que por diversas circunstancias, diversos motivos llegamos a tener situaciones muy fuertes que hacen que nos lleguemos a sentir como que hemos muerto, ¿verdad? Y andamos ahí como que si somos muertos vivientes. Y vamos a pasar también por ese proceso de luto cuando tenemos estas situaciones difíciles, ¿verdad? Donde nos sentimos agobiados, nos sentimos que hemos perdido nuestra propia esencia. Para el primer personaje que quiero mencionar es a Santa María de Bethsaida, si no me equivoco. A ella la quiero poner como la reclamación que le hacemos a la divinidad. Cuando nosotros tenemos nuestras situaciones difíciles, le reclamamos a Dios y le decimos que por qué nos ha sucedido eso en nuestra vida, por qué hemos llegado a tener esas pérdidas, cuando se trata de algún familiar, o por qué me ocurrió cierta situación. Y más adelante les voy poniendo algunos ejemplos personales, ¿verdad? Y María, como veíamos en la lectura, le decía que por qué, si él hubiera estado ahí, su hermano no hubiera muerto. Que tal vez lo hubiera curado de la enfermedad en la que estaba agonizando, ¿verdad? Y quiero decir que qué valor y qué ovario los de esa mujer para enfrentársele a Jesús, ¿verdad? Porque quizás no cualquiera le fuera a decir, mira, ¿y por qué no estuviste aquí? Me hubieras curado a mi hermano, a mi familiar, a mi abuela, a mi papá, no sé, ¿verdad? Lo que nosotros digamos. Y ovarios, pero si es bien grandote la mujer, ¿verdad? Eso hay que aceptarlo. Así como dice Jenny Rivera, ¿verdad? Bueno, antes de seguir relatando lo que pienso de estos santos, no lo había encontrado bien porque, como les digo, ando ciega, pero aquí ya encontré la parte donde los mencionábamos. Santa María de Betania, perdón que me equivoqué, le cambié el nombre, pero eso no importa. Lo importante es que sabemos quién es el personaje, ¿verdad? Santa María de Betania era la que quería mencionar. A Santa Marta, como le conozco yo, la dominadora, la matabestias, la domina monstruos, como se le domina también en la religión de la santería, ¿verdad? Y a San Lázaro. Santa María de Betania. Bueno, no, mejor no, se lo voy a cambiar. Voy a comenzar por Buenos días. Voy a comenzar por Santa Marta, la dominadora. La que siempre estuvo preocupada. Como nosotras, ¿verdad? Cuando venimos aquí en las mañanas preocupadas que hay que salir todo a tiempo y aún así comenzamos tarde.
estuvo preocupada por el quehacer de la casa y ahora estaba preocupada porque querían abrir la tumba de su hermano y ella tenía 4 días. Y eso ya es día, niña. A como huevo choro que le dicen, ¿verdad? Cuando le revienta la gallina. O no sé, el olor que más fétido que ustedes quieran pensar. Y también me imagino yo que esta mujer estaba tan preocupada porque si su hermano había muerto, ¿quién iba a cuidar de ella y de su hermana María? ¿Qué iba a hacer de estas mujeres después de la muerte de su hermano? Como recordamos que nuestra pastora Nubia nos dice que antes tenían que hacer alianzas con sus otros familiares. Y supongo que ella, eso era lo que más la afligía, que si no tuviera algún familiar, ¿verdad? Que a quién iba a pedirle esa alianza, a quién le iba a decir, ven y conóceme, como dice Nube, ¿verdad? Entonces, nosotros también llegamos a tener esas preocupaciones de qué es lo que va a pasar en nuestras vidas cuando tenemos esas situaciones adversas que nos suceden. Y quiero contarles personalmente que así como les estaba diciendo al principio de María de Betania, que le fue a reclamar a la divinidad que por qué, y después Santa María que estaba preocupada por el qué iba a pasar, quiero contarles que también yo he pasado por esas situaciones, que me he dicho a lo largo de mi vida, en las diferentes situaciones difíciles que se me han dado, que qué es lo que voy a hacer, que por qué Dios me pasó eso a mí. Y relacionándolo, como les decía al principio, que nosotros morimos a las diferentes etapas de nuestra vida, quiero contarles que justamente hace 10 años a mí me ocurrió algo bastante catastrófico, por decirlo así, ¿verdad? Algo que la verdad bueno, en su tiempo fue bastante difícil de contarlo y que muchas personas también lo padecen, también lo llegan a sufrir. Y no hayan que hacer, que a veces lo que recurrimos también es a desuscribirnos de esta vida, por decirlo así, ¿verdad? Recurrimos al suicidio. Quiero contarles que a mis 12 años, lamentablemente, fui abusada sexualmente por aquel entonces uno de los cabecillas de las pandillas que dominaban ahí en el cantón donde yo vivo, porque yo de zona rural, una reina campirana, ¿verdad? Entonces la situación, el lugar dio paso a la situación, un lugar despoblado, donde las casas estaban a mucha distancia y donde para ir a la tienda tenías que caminar como unos 10 minutos. Entonces, a lo largo de ese tiempo, ese hombre se aprovechó de mí. Y viví con bastante tiempo diciéndole a la divinidad, así como María le decía que por qué me había pasado eso a mí, porque yo en una infancia, para mí eso, bueno, también tenía muchas creencias que decían que tenía que llegar virgen al matrimonio, le decían, ¿verdad? Entonces una pensaba que eso era lo más preciado y más valioso que tenía en su vida. Yo le reclamaba a la divinidad y le decía que por qué había permitido que a mí me sucediese eso, que por qué a mí si yo no le había hecho daño a nadie. Y me culpaba a mí misma, porque decía quizás porque soy muy amanerada, quizás porque soy muy femenina, quizás por eso me pasó esto a mí. Y al final después comprendí que yo nunca tuve la culpa. Gracias a Dios ahora puedo hablar de esto y sin lágrimas en los ojos, ¿verdad? Porque ha sido una herida que he podido curar, que más adelante con otro personaje de Lázaro se los vamos a explicar. Pero también me pasó con esta situación lo de Marta, que me preocupaba que qué es lo que iba a pasar. Este hombre iba a querer seguir abusando de mí. Al ser una de las cabecillas estaba amenazada de muerte, al igual que mi familia.
si yo llegaba a hablar, me decía que iba a matar también a toda mi familia. Entonces me preocupaba que qué es lo que iba a suceder si llegaba a contar esto, qué es lo que iba a pasarle a mi familia, qué es lo que me iba a pasar a mí. Y quizás en ese momento uno de los días más fáciles que yo pensé fue el quererme suicidar. Y así lo digo, yo soy sobreviviente de suicidio. Porque yo sí quería dejar de sufrir lo que sentía. Quería dejar todo ese dolor atrás. Quería de dejar de sentirme culpable. Pero de una u otra manera, la divinidad se me llegó. Y quizás no me llegó por medio de la iglesia, sino que por otras distracciones que me hicieron que dejara de pensar en eso. Yo por eso le agradezco tanto a la danza, porque cuando me sentía más de lo peor, la danza fue mi único refugio y donde me sentí al fin en paz, donde me sentí que podría ser yo misma, donde entendí que no era yo la culpable de esa situación. También podemos poner otras situaciones que no solamente a mí, sino que a cada uno de nosotros nos sucede, ¿verdad? Que a veces son la pérdida de nuestros familiares, ¿verdad? Que le decimos a la divinidad que por qué pasó esa pérdida. Así como María, le decía que por qué había perdido a su hermano. Entonces también nosotros llegamos a preguntarnos así, especialmente más cuando es un familiar que hemos convivido con él, o con ella, o con él, y ha sido nuestro ser más amado, ¿verdad? Y así, trayéndole una vivencia personal, cuando murió mi bisabuela de parte de mi abuelito, recuerdo que yo también le decía eso, ¿verdad? Que por qué había permitido él que se fuera mi bisabuela, ¿verdad? Una señora tan linda, tan amable, alta así como yo, ¿verdad? Por decirlo. Para que tengan una idea de cómo era ella. Eso sí que no saqué los colochos que ella tenía, ¿verdad? Porque ella tenía así un pelazo de Gloria Trevi, cuando allá por los 80, 90, ¿verdad? Pero también me preocupaba, porque decía, ¿qué va a ser de nuestra familia ahora que ella ya no esté? Porque ella era como la que nos mantenía unidos. Y a pesar de que mi bisabuelo aún sigue vivo, la familia ya no fue igual desde que ella falleció. Ya no se mantuvo unida. Y esa era la preocupación que yo tenía. Que mis tíos abuelos se separaran, se comenzaran a pelear por los terrenos, que normalmente iba a pasar, ¿verdad? De un momento a otro, ¿verdad? Y que iba a ser también de nosotros como bisnietos y nietos, porque nuestra alegría era ir a la casa de ella, saludarla a medio y después irnos a jugar a aquel gran plan, ¿verdad? Allá andar con las vacas y las cabras y todos jugando, ¿verdad? Como que era la Heidi, allá yo con las cabritas, ¿verdad? Pero luego comprendí ya con un poco más de edad que es la naturaleza de nuestra vida, ¿verdad? El tener que fallecer. Porque ese es el ciclo que nosotros tenemos, ¿verdad? Nacer, crecer, reproducirnos, los que pueden, porque nosotros no, ¿verdad? Gracias a Dios. No vamos a tener bendiciones. Bueno, Fernando ya había sí, porque aquí estoy yo, ¿verdad? Así que no estén hablando. No estén negando aquí a su hija, ¿verdad? Por favor. Pero... Y de ahí lo que nos espera es quedar esperando a la muerte, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que quedar después de que hemos vivido todo eso. Y ahora con una conciencia más espiritual y más sagrada sobre la muerte, yo puedo decir que estoy preparada para morir. No me siento culpable de nada, no siento que deje ataduras aquí en esta tierra. Y quizás sí puedo decir que voy a quedar con alguna pena si es que llegase a morir, que es dejar a mi abuela, ¿verdad? Que ella es mi mamá, como yo les digo. Siempre que le digo a mi mamá es refiriéndome a mi abuela, ¿verdad? Porque ella es la que me ha criado desde que era tiernita, ¿verdad? Desde que era
Quizás esa sería la única pena que yo me llevaría. Pero como siendo una mujer trans, que las estadísticas muestran que lo más que llegamos a vivir son 35 años debido a la violencia que vivimos en este sistema patriarcal, siento que estoy preparada y si la muerte me llega a alcanzar, yo la voy a recibir como una vieja amiga nada más. Quiero ponerles otro ejemplo sobre donde nosotros reclamamos y le decimos a la divinidad el por qué y nos preocupamos de qué va a ser de nuestra vida, es cuando llegamos a tener estas rupturas amorosas. Y ya que estos otros días atrás hemos estado hablando de las parejas y que el amor y todo eso, pues yo les vengo a decir que también la muerte alcanza a estas relaciones. La muerte también alcanza a estos sentimientos tan puros que llegamos a tener. Y vivimos todo un proceso de luto cuando perdemos esas relaciones, porque nos hemos sentido tan aferrados y aferradas a estas personas que llegamos a decir que por qué se ha roto esta relación. Nos llegamos a preguntar que si acaso hice yo algo mal para que esa relación terminara o para que esa relación no siguiera funcionando. Nos llegamos a preguntar si tenemos que cambiar algo de nosotros para que esa relación siguiera funcionando. Y después nos preocupamos y nos preguntamos que qué va a ser de nuestras vidas sin estas personas a nuestros lados. ¿Qué va a ser de mi vida amorosa ahora de que él ya no esté o que ella ya no esté a nuestro lado? Y es algo que a lo largo de mis relaciones yo me he preguntado también. ¿Será que me terminaron por ser una mujer? Porque eso es lo que me decían. Yo me enamoré de vos porque sos un hombre, me decían. Me acuerdo que uno así me dijo, y creo que te comportes como hombre porque vos sos hombre y por eso me enamoré de vos. Y una de tontísima, como dice la nube, cambiaba, ¿verdad? Se trataba de vestir más masculina, bien machorra una niña, de varoncita, así varoncita ungida del Señor, ¿verdad? Como el siervo de Dios, pero aún así siempre me terminaron cortando porque dijeron que eso ya no iba a funcionar. También recuerdo una relación que tuve en bachillerato que fue con la que más duré, pero duramos 2 años, pero porque cortábamos y volvíamos a cada 2 meses, ¿verdad? Y una de tonta también decía, no, hagamos borrón y cuenta nueva y sigamos contando como que si nada hubiera pasado, ¿verdad? Y recuerdo que esta relación terminó un 16 de febrero del 2020, justamente 2 días después de haber cumplido supuestamente, así entre comillas, 2 años, ¿verdad? Y fue porque me dijo que ya había conseguido a alguien más en la universidad, alguien más interesante. Tiempo después me di cuenta que era mentira, porque desde mucho antes de que me terminara ya estaba en esa relación con esa otra persona. Pero cuando él me dijo que iba a terminar conmigo, me pregunté, ¿no lo amé lo suficiente para que me haya dejado? ¿No lo amé lo suficiente para que se quedase conmigo? ¿Cometí algún error? ¿No soy lo suficiente? Decía yo. Y bueno, luego entró la pandemia y fue todo un caos, ¿verdad? Porque la depresión una la vivió encerrada junto con su familia, que fue lo peor, ¿verdad? Y me preguntaba, ¿y ahora qué voy a hacer? Después de 2 años de relación con esta persona, me había pegado tanto a él, que decía que qué va a ser de mi vida sin este amor. ¿Qué va a ser si ya no lo vuelvo a ver? Y mírenme, aquí estoy, fresca, feliz. Y así poco a poco nos vamos deshaciendo de otros vínculos amorosos que no llegan a cuajar, no echaron la suficiente pastilla de cuajo, ¿verdad? Para que eso se llegase a funcionar y quedaron en casi algo. Así también esos sentimientos mueren de ver que eso no va a llegar a algo
concreto. Y son los que más duelen, la verdad. Los faciales, ¿por qué será? No lo sé. Quizás porque nos imaginamos toda una vida con ellos, o con ellas, o con ellas. ¿Será porque nos imaginamos recibiéndolos en la puerta de la casa, con la comida ya hecha, con el aseo ya listo? La más patriarcada, que es patriarcado, niños. Pero comentándole así a una persona de aquí de esta comunidad, le digo, siento que me estoy liberando de esos vínculos amorosos. Siento que me siento mucho más plena después de aceptar esto. Y es aquí donde quiero pasar al tercer personaje de este evangelio, que es San Lázaro, el protagonista, ¿verdad? Que salió ahí de su tumba en resucitada ella. No salió así con nube porque no podía, ¿verdad? No porque hubiera salido con aquella nube de neblina que venía así detrás de él, ¿verdad? Pero bueno. Lázaro saliendo de ese sepulcro, de esa tumba, es la liberación. Y es lo que les comentaba. La liberación que la muerte nos trae. La liberación de esos espíritus, de esas relaciones. La liberación de esas culpas que sentíamos ante esas situaciones. Esa liberación que yo pude sentir cuando dejé de sentirme culpable por haber sido abusada. Esa liberación de esas relaciones por haber dicho yo soy lo suficiente y él era muy poco, ¿verdad? Entonces, lo siento, no te alcanzó el presupuesto para mí, así que sashay away. Así, te quedó grande la yegua. Y a mí me falta un jinete. La liberación que es la que todos necesitamos, la liberación de esas culpas, la liberación de esas relaciones que te seguimos arrastrando por mucho tiempo y es la que nos hace sentir tan culpables, ¿verdad? Que es cierto que lloramos y sufrimos, pero después lo aceptamos. Y aceptamos que esa era la voluntad del destino, la voluntad del universo. O si queremos verlo mucho más religioso, es la voluntad de la divinidad que nosotros aceptáramos y nos liberáramos de esas situaciones tan difíciles y agobiantes que pasamos por nuestra vida. Y por último, para ir terminando esta reflexión, quiero traer a Jesús llorando. Una de las cosas que muy poco se ven en los evangelios, ¿verdad? Porque son pocos los evangelios que he escuchado donde Jesús llora. Jesús llorando por uno de sus amigos. ¿Qué tipo de amigos habrá sido? No sabemos, ¿verdad? No sabemos si eran de los que se besaban o qué. O se agarraban la mano, no se sabe, ¿verdad? Pero llorando por su amigo, ¿verdad? Y podemos ver esta parte tan humana de Jesús, que así como nosotros también siente, también sufre, también llora como cada uno de nosotros. Magdalitas, quiero despedirme diciéndoles que les amo a cada uno de ustedes, que siempre van a vivir en mi corazón y espero yo vivir también en cada uno de ustedes. Y que si me llegase a pasar algo, espero que me puedan recordar y algún día estar en ese altar, ¿verdad? Ahí en el performance de Dolorosa, por favor, si no es mucha molestia. Sí, de todas las que tengo en Instagram, por favor, gracias. Y pedirles también que, así un poco más personal, que por favor vean a la vela y traten que me vistan como de mujer, así como soy yo, ¿verdad? No me voy a pasar como la de Solange, la de ¿cómo es? El secreto del río, que la travistieron de hombre a la mujer ahí, ¿verdad?
Ah, por favor, gracias. Sí, y que la caja sea rosada con brillantina, por favor, gracias. Magdalitas, quiero despedirme con un poema que habla sobre la muerte, pero también habla sobre la vida. Que nos dice: oh muerte, yo te amo, pero te adoro, vida. Cuando vaya en mi caja para siempre dormida, haz que por vez postrera penetre en mis pupilas el sol de primavera. Déjame un momento bajo el calor del cielo y deja que el sol fecundo se estremezca en mi hielo. Era tan bueno el astro que en la aurora salía a decirme: buen día. No le tengo miedo al descanso, porque hace bien el reposo. Pero antes que me bese el viajero piadoso, que todas las mañanas como alegre como un niño llegaba a mis ventanas y me decía: buen día. Magdalitas, amén. Voy a tener en mi